se me ve regulero, pero porque más vale que se vea un poco que no se vea nada, que el otro día no se veía nada y así por lo menos se, no queda la pantalla en negro, que quedaba un poco feo que no me vieseis en negro total, aunque voy a explicar una pantalla y voy a compartir pantalla. Eh, Como no es mi ordenador, porque no es el mío, si me mandáis cosas al foro, o sea, de mensajería, a lo mejor tardo en contestar, pero intentaré lo- contestaros lo mejor posible, porque no sé por qué, no me sale como siempre. Entonces, bueno, creo que en el chat no hay nada, vale, perfecto. Bueno, lo primero, bienvenidos y bienvenidas a una tutoría que, si no se me ha olvidado, que la acabo de poner, se va a quedar grabada para aquel que no pueda asistir. Es una tutoría de iniciación a lo que es una nómina. Veremos esta parte de lo que son las nóminas y los conceptos derivados de una nómina. Y bueno, pues os enseñaré un ejemplo de una nómina, que lógicamente, como veis, es la mía. la, lo que he tachado lógicamente es importes y datos y demás, pero por lo menos para que veáis cómo funciona una nómina real y cómo puede aparecer una nómina real, aspectos que vamos a ver a partir de ahora, ¿vale? Porque hay dos novedades, una de hace 2 años, de 2023, y otra reciente de este año, que no aparecen en las nóminas como tal y que explicaré dónde las podéis localizar y por qué son de una forma u otra, ¿no? Digamos, por qué aparecen de una forma en en las nóminas reflejada en vez de desarrollada en concepto como tal detallado de qué es cada cosa de lo que os voy a explicar ahora. Dicho esto, que estaba a tres cosas a la vez ahora mismo, lo primero, ¿qué es un salario? Una nómina no existe. Nómina es como lo llamamos nosotros. Esto es, como digo yo siempre, es como el pan Bimbo y como los Dodotis. Son pañales y son pan de molde, pero nosotros lo llamamos al final como lo llamamos, ¿no? La nómina que conocemos es el salario. El salario, ya decíamos que hace ya un tiempo, que una de las condiciones que tenía la, el trabajo era el hecho de que fuese remunerado. Entonces, al ser remunerado el trabajo, eh, nosotros tenemos que recibir al final de mes, por costumbre en España, que en otros países y en algunas ocasiones en otras empresas en España no es así, tenemos la costumbre de cobrar una vez finalizado el mes o a finales de mes, dependiendo de la costumbre de la empresa, un salario, que es la compensación por el trabajo realizado durante el mes anterior o durante el mes que se está abonando en ese momento, ¿vale? Eh, Puede ser semanal también, podría ser quincenal, pero nosotros tenemos la costumbre en España de que sea, pues, de una forma u otra, eh, em, mensual de salario, perdón. ¿Cómo se puede pagar el salario? Lo más habitual es que nos paguen en dinero. Es lo que vemos nosotros a final de mes en nuestra cuenta y al día siguiente quitado porque ha pasado la tarjeta y no se nos ha quedado en nada, ¿no? Pero es la opción más lógica que recibamos el salario en nómina y eso lo vemos reflejado en un recibo de salario, perdón, en salario y en un recibo de salario que es lo que nosotros llamamos la nómina como tal, ¿no? Pero también puede ser cobrado en especie. En especie quiere decir, oye, yo te voy a dejar un coche de empresa y coche de empresa te lo voy a reflejar en la nómina, te voy a pagar una prima del seguro de vida o el seguro de decesos o el seguro de salud o el que corresponda, o te voy a pagar unos porcentajes en especias, es lo que se conocía antes, antes era como, cuando nace esto es como, hay una parte que es en dinero y otra parte en alimentos, por decirlo así, pues se queda en en especies que es la parte de vivienda, vehículos y demás que un trabajador puede recibir como mucho el 30% del el importe total de la nómina, ¿vale? Como mucho va a ser ese importe. No podemos meter en conceptos de en especie toda la nómina porque sería
no legal, porque nos piden máximo 30%, y esto si habéis hecho alguna vez la declaración de la renta o lo habéis visto en la declaración de la renta, también se declara en la declaración de la renta. O sea, hay una parte que pone dinero, retribuciones dinerarias y otra pagos en especie. Y eso aparece en el IRPF. No es algo que lo hagamos así para que no haya que pagar impuestos, no. Es una aportación que se hace en un momento determinado por parte de la empresa. Decía antes, el pago. ¿Cuándo se paga este salario? Normalmente en un lugar y fecha convenidas. Puede ser en cheque, puede ser en dinero, o sea, en dinero efectivo y puede ser por transferencia. Esos son los tres modelos que pueden hacer. ¿Se podría hacer en Bizum? Pues legalmente no dice nada la norma. Como es algo que se creó después, el Bizum no dice nada, pero bueno, es un asimilado a lo que es una nómina. Normalmente las empresas no lo van a hacer por Bizum por un motivo concreto, que es en el banco te cobran menos comisión si es una nómina. Vale, a ver, que puedas ver el chat. Ah, vale, no te preocupes. Se acabo de empezar yo con la charla. Simplemente he explicado un poco qué era la nómina, qué es la nómina o qué es el recibo de salario y no lleva mucho tiempo. Es normal, son horas complicadas y a la única sí que me podría yo cuadrar en el día de hoy. Eh, Podemos, decía, cobrarla en transferencia, en dinero o dinero en efectivo o a través de un cheque. Normalmente se cobra a través de transferencia ya. Nunca se paga más de un mes, si no se consideraría un retraso. Y se puede solicitar anticipo por el trabajo realizado. Nosotros estamos en junio, o sea, estamos en febrero, a finales de febrero, y queremos a pedirle a la empresa un anticipo porque antes de que llegue final de mes, oye, que nos paguen 200 300 euros porque no tenemos que pagar una cosa y no la podemos pagar, la empresa no lo puede adelantar y no lo puede quitar en la nómina de febrero o en la de marzo, porque depende, si la de febrero ya se ha enviado y está pendiente de tal, pues ya no lo quitan en marzo, pero digamos que es un adelanto de la nómina siguiente, ¿vale? Se puede hacer sin ningún problema. Si hubiese un retraso de más, normalmente se considera retraso más de 7 días o más de 15 días, entre 7 y 15 días, dependiendo de la sentencia. Últimamente incluso se ha reducido más hacia 7 que hacia 15 días. Se puede pedir un interés por ese retraso puede llegar al 10% anual, ¿eh? Anual que no quiere decir al mes, o sea, 10 entre 12 sería lo que correspondería ese mes. Ese es el porcentaje, 10 entre 12 no es el 10%, sino lo que corresponde por el mes correspondiente. Y si hay 3 meses, incluso menos, incluso también hay sentencias con algún mes menos de retrasos en los pagos, es una causa justa de extinción que ya veremos en su momento, y esto supone que la empresa es un motivo de voluntario de despedirte, o sea, de irte de la empresa, y que lleva consigo una indemnización. Que esto es importante porque antes no era así, y entonces eso sí que se ha mejorado con el paso de los tiempos. Siempre pongo el mismo ejemplo, que es la Clínica Cisne. La Clínica Cisne es una clínica que había en Madrid, que durante 2 años estuvieron los trabajadores sin cobrar ni un duro. Y claro, si se iban de la empresa, no podían ver ese dinero, no podían reclamarlo luego. Entonces, hubo trabajadores que aguantaron, vamos, estoicamente durante 2 años hasta que llegó una decisión judicial que tuvo que indemnizar bueno, se vendió el edificio, entonces a partir de ahí se indemnizó a los trabajadores, se les pudo despedir y pagar los salarios que se debían, y eso se ha cambiado con la legislación. Es que estar 2 años esperando a que te paguen es una temeridad y es una brutalidad en ese sentido, ¿vale? Vale. Dentro del salario, ¿cuánto vamos a cobrar al menos? De al menos es interesante. El salario mínimo interprofesional es lo mínimo que se va a cobrar en importe entre salario base y más complementos que sean fijos, ¿vale? Por ejemplo, un complemento de convenio, un complemento de productividad. Esto va a sumar mínimo el salario mínimo interprofesional, que son 1.185 euros, ¿vale? En 12 pagas, en 14 pagas, perdón. En 12 es 1.200 y algo. ¿Estamos mejor, peor que otros países?
No estamos, estamos entre los de los países de la Unión Europea que tienen salario mínimo, que no todos tienen salario mínimo. Estamos entre los seis primeros países en salario mínimo interprofesional que establecido por el gobierno. Esto no habla mal de nosotros, preocupa que las empresas estén centradas en cuánto es lo mínimo que pueden pagar para, para pagar a sus empleados. Pero bueno, más allá de eso, es el salario mínimo. País que más pagaba era Luxemburgo, luego estaba Países Bajos, creo, estoy hablando de memoria ahora mismo, era un dato que vimos el otro día, Países Bajos, estaba Francia adelante. También hay que analizar que el coste de vida es mucho más alto en esos países, ¿vale? Entonces era más lógico que el salario esté por encima. El salario mínimo además tiene una condición muy importante, que es un salario inembargable, que no se puede embargar, que si tú tienes una deuda con Hacienda, todo lo que sea salario mínimo no se puede tocar y a partir de ese salario mínimo es donde podría tocar Hacienda tu dinero. O sea, si tú ganas 1.200, 15 euros al mes irían para Hacienda porque tú tienes una deuda con Hacienda. Eh, Solo hay una excepción, que es cuando tú debes dinero porque debes una pensión alimenticia. Ahí entonces sí que podrían tocar tu salario mínimo, pero si no, es un salario que no se podría tocar en ningún momento cuando debes dinero a alguien, ¿vale? Esto es una evolución, estamos en 2000, los años 2000 desde 400 euros, en el 2016 hay 155 y en los últimos 7 años, últimos 5 6 años, ha subido de 700, 800 euros a 2.185 actuales. Esto es hablando más o menos de salario de 12 pagas, 1.200 actualmente, porque son en salario de 12 pagas 1.200. En los últimos 5 años ha subido casi el doble. Es insuficiente, totalmente insuficiente, porque el coste de la vida ha subido más, pero es un dato muy interesante sobre esa subida de los porcentajes de al menos hacer algo bien en algún gobierno, ¿no? En ese sentido. Bueno, vemos Reino Unido ya no está en la Unión Europea, pero bueno, Bélgica era otro de los países que estaba por delante en ese sentido, ¿vale? Esto se ha cambiado mucho, pero Alemania, Francia, Bélgica son de los tres que están por encima y nosotros hemos subido muchísimo. Grecia se ha estancado en 600 y pico, 700 euros y nosotros hemos subido en ese sentido muchísimo comparado con países de nuestro entorno donde se mantiene más o menos el mismo salario que este dato de 2014. Decíamos, el salario es una cosa que se negocia también en los convenios colectivos. Ya lo vimos cuando hemos hablado y analizado los convenios, donde se señala las tablas salariales de los trabajadores. Y en eso estáis vosotros. Muchos de vosotros estáis debatiendo ahora el nuevo convenio, las nuevas condiciones y las nuevas situaciones que se pueden dar con ese convenio. Entre ellas la pelea por una paga adicional o demás. Lo mínimo que establece la norma que debería de existir es un salario base y hemos dicho que si solo hay un salario base, va a estar por encima del salario mínimo interprofesional. Puede haber unos complementos, uno de productividad, de exclusividad, etcétera, etcétera, que ya veremos cómo van. Y unos complementos extrasalariales, una compensación por determinados gastos que iremos explicando también después. Y mínimo, va a haber dos pagas extraordinarias. Mínimo dos pagas extraordinarias, que no quiere decir que te las paguen, sino que te las pueden prorratear en 12 meses o directamente tú cobras las 14 15 o las 16 hasta 16 o 10 sí, 16 pagas. Bueno, había una empresa que pagaba 16 y después una de beneficios, que eran casi 17. Entonces, esas 16 pagas o 12, las que correspondan, siempre va a ser en base a 14, ¿vale? O sea, quiere decirse, el salario mínimo interprofesional es en base a 14 pagas. Si tú tienes 15 es un poquito más, si tú tienes 16 es un poquito más, y si tú cobras en 12, pues es el prorrateo de esa nómina, ¿vale? De lo que corresponde ese mes a paga extra, pues eh, lo irán añadiendo tu nómina todos los meses. Como vamos a ver un ejemplo de ello al final, no me preocupa en, no me preocupa en teoría exponer cómo queda esa cosa, pero lo vamos a ver mejor.
¿Qué garantías tiene el salario? Lo primero que garantías es que hemos dicho que el salario mínimo no es embargable, salvo el tema de pensiones. A partir de ahí, por porcentajes y dependiendo de lo que exceda, va a ser un porcentaje u otro. Va por tramos. No quiere decir que si yo cobro, pongamos que el salario mínimo fuese 1.000 para redondear, si yo cobro 1.000, o sea, si yo cobro 1.000 no se toca, si de cobro 2.000 me quitan el 30, si cobro 3.000 me quitan el 50 de todo, no, me quitan si yo cobro 3.000 me quitan de 1.000 al 2.000 el 30% y del 2.000 al 3.000 me quitan el 50%. Según va subiendo, se va quitando un porcentaje mayor, ¿vale? Es como la renta. La renta no te van quitando un 60% cuando cobras X, no. Va por tramos y por cada tramo te van quitando dinero, ¿vale? Y aquí pasa lo mismo. Es un crédito privilegiado también. Son todos los beneficios que tiene el salario. El salario quiere decir que en los últimos 30 meses o los últimos 30 días, perdón, eh, tú tienes la garantía de que si la empresa se va a la quiebra, tú tienes prioridad para cobrar las deudas. Esto de primera. Después ya en un juzgado puede haber otras cosas, pero de primera, esos 30 días están garantizados hasta un máximo de 2 salarios mínimos. Hay, bueno, pues ciertas situaciones adicionales, ¿no? Que también permiten que hasta 3 salarios o hasta 3 salarios mínimos se puedan pagar de diferencia con relación a la deuda que te deba la empresa. Pero al menos el salario mínimo es un beneficio que tiene que la empresa o sea, tiene la ley para que tú, en caso de impago, puedas cobrarlo después de que la empresa se haya ido al garete, por ejemplo. ¿Qué pasa si la empresa no tiene fondos? Pues utilizamos esto, que es el Fondo de Garantía Salarial, que es en caso de que el empresario no tenga dinero para pagar, pues el Fondo de Garantía Social se haga cargo de esos gastos. No solo en empresas de menor de 25, sino incluso en mayores. Es un fondo, digamos, como el de las pensiones, que las empresas van pagando todos los meses en nómina y si las cosas van mal, lo que hace el Estado es ayudarte a que paguen las nóminas o para que el trabajador no se quede sin dinero, pues recibiré a pagar adelantando con dinero público, por decirlo así, ¿vale? Después el Estado ya se encargará de reclamarlo o de tenerlo en las deudas y demás, pero de primeras es garantizar que se pague el salario, se pague al trabajador por esa deuda. Decíamos, ahí está el salario y está el recibo de salarios. El recibo de salarios es como una factura, es como un recibo que te dan en el Mercadona cuando vas a comprar. Lo que pasa es que nosotros le llamamos nómina, siempre le hemos llamado nómina y es un modelo que existe, que puede ser de muchos tipos. Uno de ellos es el que vamos a ver ahora y otro con el ejemplo que veremos luego. Este es un modelo habitual que se dan las empresas, donde hay una parte que es encabezado, donde viene un periodo de liquidación, donde vienen los demengos, deducciones, y esta parte de abajo, esta parte de cotización y importación de empresarial, esta parte de aquí, este cuadrito último, puede aparecer o no aparecer. No es obligatorio. Muchas empresas lo hacen y me parece bien porque así saben cuánto pagan, ¿vale? Esto me parece interesante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces no somos conscientes de lo que nos cuesta. El otro día se ponía un ejemplo una persona que se dedica al tema de recursos humanos y decía, ¿cuánto crees tú que cobra un trabajador si la empresa paga 3.000 euros por él? Claro, el trabajador dirá, pues los 3.000 euros, que es lo primero que crees que cobras cuando tú entras en una empresa, que crees que cuando te dicen el salario bruto es lo que vas a cobrar realmente al final de mes. Y no es así. Entonces dices, pues entre unas cosas y otras, quitando seguridad social que paga el empleador, que paga el empleado, el IRPF que te retienen y otra serie de gastos, un trabajador que cuesta 1.700, o sea, perdón, que cuesta 3.000, gana como mucho 1.700. O puede ganar algo más, dependiendo de lo que retengan de IRPF, o pueden ganar algo menos, pero más o menos es 1.700, 1.800, entre ese varón, en ese espacio de dinero es lo que podría ganar un trabajador. El resto son impuestos, son seguros sociales y con esos impuestos y con esos seguros sociales se paga todos los servicios del Estado. Todo el tema de sanidad, todo el tema de carreteras, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso.
Importante, en ese sentido, que lo tengamos en cuenta. La primera parte es sencilla, es el encabezado. El encabezado es en la parte izquierda siempre, normalmente, o arriba, dependiendo del tipo de nómina, viene en la parte izquierda o encima del trabajador, el nombre, apellidos y la cuenta de cotización de la Seguridad Social, que es el CCC de la empresa. Digamos, el nombre, apellidos o el nombre y la dirección de esa empresa, donde, bueno, directamente te dice, oye, esta es la empresa que está aquí, ¿no? Esta es la empresa que te está pagando. Debajo de esa o a la derecha tienes los mismos datos, pero del trabajador, donde viene su nombre, su fecha de alta normalmente también, su DNI, qué categoría está siendo, qué sección o qué grupo de cotización estamos utilizando, etcétera, etcétera. Y a veces en algunos contratos el porcentaje de jornada laboral que se está realizando o cuándo se está realizando. Si vosotros tenéis una jornada reducida, y queréis saber si la empresa o cuántos está abonando la empresa, porque no sabéis si está abonando el 100% de la jornada o es algo menos, simplemente tenéis que ir a vuestra vida laboral y en vuestra vida laboral hay un apartado que viene un porcentaje de jornada, que es el después de las fechas, el tercera columna que viene un porcentaje. Si no viene nada es el 100% y si viene un porcentaje el 87%. Ese es el tipo de jornada que se están abonando, ¿vale? Eso es lo suyo, es que en las nóminas aparezca, pero bueno, si no aparece, lo podéis consultar en la vida laboral. Y después el periodo de liquidación. El periodo de liquidación puede ser por días reales, o sea, que se cobre por días. Entonces, si se cobra por días trabajados, aparecerá ahí 20 días, 28 días o lo que corresponda que hayas trabajado ese mes. Y si no, si viene por meses, se pueden poner 30 días para así todo, porque normalmente se calcula por 30 días. Se puede poner 31 días, si corresponde, o 30. Pero lo normal es que, y lo vais a ver en un ejemplo, en el ejemplo que pondré luego de la nómina, es que independientemente del número de días que tenga el mes, aparezca 30 en el total de días, ¿vale? Cuando cobráis por meses. Si cobráis por días, lógicamente va a aparecer los días reales que vais a trabajar. La tercera parte o la segunda parte, perdón, después de el encabezado y el periodo de liquidación, son los devengos. Los devengos son lo que se paga, lo que recibimos, lo bruto. Cuando vamos a una empresa nos dicen salario bruto es lo que se cobra antes de impuestos. Beneficio bruto, el beneficio antes de impuestos, ¿vale? Entonces, esas percepciones salariales, o sea, esas percepciones pueden ser, perdón, salariales y no salariales. Es lo que hemos dicho antes. Hay una parte que se puede pagar al trabajador fuera de lo que es lo que cotizas en la seguridad social, ¿vale? Lo que cotiza en la seguridad social es una cosa y lo que no cotiza son, por ejemplo, gastos que te compensan al trabajador, eh, todo el tema de indemnizaciones de la seguridad social, pues estáis de baja. Eso es una percepción no salarial porque es una indemnización que os paga la seguridad social para compensar vuestro periodo de baja, ¿vale? Entonces eso es una percepción no salarial. Os han echado de la empresa en el finiquito, pues aparezca esa parte de indemnización en la parte no salarial, porque eso no cotiza Hacienda, ¿vale? Dentro de las percepciones salariales, los que hemos visto, los salarios base, los complementos, ¿vale? Y los complementos que pueden ser tanto personales, tanto como por puesto de trabajo o por cantidad de calidad de servicio. Entonces se entiende rápido. Un complemento de antigüedad es un complemento por mí, o sea, soy yo el que llevo 5 años o no en la empresa, el que tengo un idioma, el que tengo un título determinado. Entonces, si yo tengo ese título, ese idioma, ese conocimiento, lo que sea, eso lo voy a cobrar yo como complemento personal. Si es por el puesto de trabajo, por ejemplo, vosotros, peligrosidad o toxicidad o nocturnidad, porque trabajáis de noche, o por turnos, o el plus de convenio, eso viene derivado del puesto de trabajo. Hay puestos de trabajo que lo cobrarán, a lo mejor en la tabla salarial, por ejemplo, en el vuestro no lo sé, pero en el de autoescuelas hay un plus de convenio que cobran los profesores, pero no cobran el personal de administración. Entonces, es un plus derivado del puesto de trabajo. Y después hay un plus derivado de la cantidad o de la calidad de las horas que echéis. Si puede haber uno de puntualidad, puede haber
uno de unas comisiones, unas primas, unos incentivos que en un momento determinado se den a ciertos trabajadores. Eso va por la calidad o la cantidad de trabajo que has hecho. Volvemos aquí. Hemos visto salario base, los complementos salariales. Otra de las cosas que va dentro de la seguridad social son las horas extraordinarias, que no cotizan igual si son voluntarias que si son forzosas por fuerza mayor, derivadas de, por ejemplo, el edificio se ha quemado y necesitamos que nos echéis una mano a solucionar los problemas. Vale, pues entonces es una hora extraordinaria en un momento determinado por ese tema. Las horas complementarias decíamos que eran todas aquellas que había cuando la jornada personal de uno era media jornada, por ejemplo, y entre las 4 horas y las 8 horas, esas 4 horas que hay en medio se llaman horas complementarias que se pagan igual que una hora ordinaria. Las horas extraordinarias se pagan más y cotizan lo mismo si son voluntarias y cotizan menos, se paga menos por ellas si son forzosas. Y después, todo el tema de pagas extraordinarias, cuando hay un prorrateo de pagas extras, cuando hay cualquier cosa, se pagaría en percepción salarial más el salario en especie. El salario en especie también se cotiza en ese sentido, ¿vale? Pero después hay unas que no están dentro de esas percepciones salariales y son situaciones donde se deriva de los gastos que tiene un trabajador, ¿vale? Son indemnizaciones, se atribuyen por indemnizaciones. Quiere decir, el plus de distancia, una dieta, el kilometraje, la ropa de trabajo, todo eso que se pague para compensar al trabajador por los kilómetros que hace, por las comidas, por lo que sea, es una percepción no salarial. Cuando nosotros presentamos un ticket y nos lo devuelven, en la nómina normalmente es ingreso y gasto, ¿vale? eh, Sumo y resta porque ya hemos presentado una factura y nos van a devolver la factura. Y es simplemente justificarlo en la nómina. En cuanto a base de, en cuanto a que aparezca en la nómina y que se vea que es legal el tema. Pero no puede ser que, sí, joder. No puede ser que acabe ahora, pues si le he puesto 2 horas a la reunión. Es que ya estamos como el otro día, joder. Bueno, pues ahora intento solucionar el problema. Eh, joder, me pone mala leche este. Bueno, decimos que es una compensación por los errores, por las situaciones que se dan en el transporte, ¿vale? Voy a parar un segundo porque no entiendo por qué se cortan las estas cuando yo le he puesto mucho más tiempo a la reunión, le puse hasta 2 horas de reunión. A ver, voy a dejar un segundo compartir. Estoy aquí, ¿eh? O sea, es que me desquicia. Me desquicia esto que se acaben las reuniones mucho antes de lo que pone, porque si ponen 2 horas, no sé por qué no dura 2 horas la reunión, porque nos hace perder muchísimo el tiempo a todos. A ver,
Vale, pues creo que aquí, vale. Voy a ver si puedo poneros el enlace antes de que se cierre la sesión. Bueno, lo que decía, complementos y demás. Vale, es que encima no puedo compartir el el código para que no tengáis que entrar. Bueno, bueno, pues vamos que además no sé. Perdón, antes de que se vaya la esta, lo repito, ahora se creará otro nuevo archivo para los que no estáis en directo, porque no sé por qué no dura 2 horas, pero que lo tengáis aquí y dentro tenéis la tutoría de un lado, tutoría de otro y los enlaces vistos en Zoom. En enlaces vistos en Zoom vais a tener ahí todos los archivos o todas las cosas que hemos visto durante la reunión, ¿vale? Para que lo tengáis visible, os podáis entrar en ellos, ver los archivos y demás, verlo con tiempo y todo eso, ¿vale? Son todos los enlaces que vamos a utilizar a partir de ahora. Eh, nada, los que estáis, voy a tener que salir porque se acaba en 4 minutos para que nos dé tiempo. Ya nos podemos conectar a la otra reunión, entonces es simplemente entrar en la segunda reunión que pone copia y iniciar la reunión que pone 15:50, ¿vale? En nada, en 2 minutos regresamos y me fastidia, pero tendremos que hacerlo así.